rato de haber salido de la farmacia, Jungwon y Eunju estaban en un ascensor. Y Eunju se le acercó a Jungwon preguntándole si la comida de ese lugar era buena, porque ella se estaba muriendo de hambre. Y el papucho de Jungwon simplemente se limitó a sonreír. Y cuando las puertas del elevador se empezaron a abrir, una gran multitud de personas se subió a todas prisas. Y Jungwon tiró de Eunju para traerla hacia él y evitar que la empujaran. Y ellos se quedaron pegaditos el uno al otro, completamente en silencio en medio de esa multitud. Y Jungwon buscaba la mirada de Eunju, pero ella rehuía de su mirada para evitar que él la viera toda ruborizada. Y fue cuando él, de una manera juguetona, le pinchó la mejilla con el dedo, sorprendiéndola tanto que Eunju tuvo que alzar la mirada para observarlo. Y ambos se miraron en silencio, observando cómo el rubor trepaba por sus mejillas. Y Jungwon, con un suave movimiento, acarició con delicadeza el rostro de Eunju, mientras todavía la tenía pegadita a él. Y una vez el ascensor estuvo vacío, Eunju se apartó de Jungwon como que el calor de su cuerpo le quemaba. Y ya cuando estuvieron sentados en la mesa del restaurante, Jungwon le dijo a Eunju que no entendía por qué ella se mantenía alejada de él. No es eso, dijo ella. Parece que lo estabas haciendo hasta hace poco, replicó él. Pero Eunju negó estar haciendo cualquier cosa de la que la estaban acusando. Sin embargo, Jungwon no tenía ganas de volver a insistir, y Eunju estaba todavía molesta por lo que él hizo en el ascensor y que se mostrara tan tranquilo, cuando ella aún tenía el rostro todo caliente de la vergüenza, y le reclamó que al parecer lo que hizo no significó nada para él. Ay, ¿por qué piensas eso? Nunca había hecho algo así con otra persona. Dime, ¿acaso lo dices porque eso no significó nada para ti? Y la pregunta tomó a Eunju totalmente desprevenida, ya que para Eunju fue una sensación totalmente desconocida, algo que ella nunca había experimentado antes. Y cuando sus miradas se encontraron de una manera tan tierna, su corazón casi estalla. Sin embargo, ¿cómo podía él decir todo aquello frente a ella sin inmutarse siquiera? Y Eunju apartó la mirada avergonzada y le dijo, no era nada, simplemente no fue nada, era un momento inevitable. Y Jungwon optó por dejar las cosas así. Sin embargo, Eunju trató de convencerse a sí misma de que eso no significó nada para ella. No obstante, Jungwon quiso saber cuál era la tercera razón que ella mencionó antes, cuando insinuó que si aparecía una mujer en la vida de Jungwon, ella lo dejaría ir sin problemas. Ella recordó lo que dijo, y Jungwon le preguntó qué vas a hacer si encuentras a un hombre que te guste demasiado en el tiempo que estás saliendo conmigo. Dime, ¿acaso te irás con él? No sé, que sorprendió mucho a Eunju. Ya cuando salieron del restaurante y estaban estacionados frente al vecindario de Eunju, y ella le dijo que lo había pensado mucho en el trayecto, ya que si sentía que esa persona era la indicada, se iría con él sin pensarlo. Ay, cariño, ¿cómo podría dejar pasar al amor de mi vida cuando nunca me he enamorado antes? Pero Jungwon no le creía para nada que ella no hubiese tenido novio antes, y Eunju estaba muy molesta y ofendida porque él estaba dudando de ella, y hasta pensaba que se estaba burlando, y estaba con un perro coraje porque eso significaba que ella no podía irse con el amor de su vida, pero él sí podía hacerlo si el amor de su vida aparecía. Y Eunju estaba muy consciente de que ellos no hablaron de eso en el contrato, y él, Jungwon, ahora se estaba aprovechando de esa cláusula. Y Eunju estaba que echaba chispas del coraje, diciendo, ¿cómo es que si aparece el amor de mi vida no puedo irme con él porque estoy con este pendejo? ¿Y qué hay de mí?, preguntó Jungwon. Y Eunju le dijo, no estamos aquí para hacernos responsables de la vida del otro. Si aparece tu mujer destinada, vete con ella, te dejaré ir, lo prometo. Ajá, ¿y quién lo decidió?, preguntó Jungwon, haciendo que Eunju quisiera arrancarle la cabeza de puro coraje. Y Eunju, rindiéndose, le dijo, ok, no es simplemente decisión mía. Entonces vamos a establecer un tiempo límite para que tu mamá pase de quererme a quererme desvivir. Un mes, sugirió Eunju.
pero cuando vio que Jungwon no dijo nada, dijo, ok, 1 mes y medio, ya que Enju sentía que ese era tiempo suficiente para que la madre de Jungwon se alte de ella, para que él pudiera conseguir su libertad y su madre no la quiera a ella como nuera, ni siquiera en sus peores pesadillas. 2 meses, dijo Jungwon interrumpiéndola. Y ahora era la loca de Enju la que estaba echando chispas, porque eso quería decir que Jungwon quería votarle en 2 meses. Ay, mujer, él no solo te va a votar, se va a ir del país también. Y Enju le gritó, no es justo, me estás usando como un escudo, me estás pidiendo que no te ame y también que no me vaya con el amor de mi vida, ¿se parece? Ay, mi amor, no eres un escudo, le dijo Jungwon sintiéndose incómodo. Y Enju le dijo, ay, mi amor, es como si le dijeran a Blancanieves que no despierte con el beso del príncipe. O como que Cenicienta dijera que el zapato no es suyo después de medírselo. O pedirle a la sirenita que se quede quieta mientras el príncipe encantado se casa con la bruja malvada. Sin embargo, a Jungwon todo eso le pareció una gran exageración. Y mientras Enju seguía pensando que todo eso era injusto para ella, Jungwon estaba invocando todos los chakras para no cagarse de la risa ahí mismo. Porque si se reía, estaba corriendo el peligro de que esa loca lo desviviera ahí mismo. Por lo que Jungwon salió del auto diciéndole que un contrato era un contrato. Y Enju desde su lugar le gritó, eres un egoísta. Sin embargo, cuando Jungwon abrió la puerta del auto para que ella bajara y le dijo, tranquila mi amor, yo también cumpliré mi parte del contrato y aunque llegue la mujer destinada para mí, me quedaré contigo hasta que el contrato expire. Así que Enju, solo te pido que soportes estos 2 meses, aunque puede que lo nuestro termine antes. Pero Enju estaba demasiado sorprendida en ese momento como para responder. Y cuando bajó del auto, estuvo de acuerdo en aguardar a que todo se resolviera dentro de los 2 meses siguientes. Sin embargo, Jungwon estaba demasiado preocupado al ver la calle demasiado oscura. Y Enju le dijo, tranquilo, pronto me mudaré de todos modos. ¿A dónde? Quiso saber Jungwon. Pero Enju no le contestó y le pidió que tuviera cuidado del camino a casa. Y cuando Jungwon quiso acompañarla hasta la puerta de su casa, Enju con una sonrisa se negó y le pidió que lo hiciera a partir de mañana. Y cuando Jungwon estuvo solo en su auto, no pudo evitar recordar cómo ella lo llamó egoísta antes. Él sabía que lo era, ya que sentía que estaba robándole el tiempo valioso a otra persona y arruinando la suerte de ella en el amor. Pero aunque Jungwon se sentía culpable, no soportaba la idea de que Enju esté con otro hombre. Y fue justo en ese momento cuando él recibió una llamada de ella, y cuando descolgó, escuchó a Enju demasiado alterada y preocupado le preguntó qué era lo que pasaba. Y Enju en su casa estaba demasiado pálida de la preocupación, ya que se dio cuenta de que estuvo mandándole mensajes a las 3 de la mañana en vez de a las 3 de la tarde a Jungwon. Y él por su lado se sintió aliviado al ver que no era nada grave. Y sonriendo le preguntó, dime, ¿apenas te das cuenta de eso? Y Enju estaba lamentando lo que hizo, alegando que el alcohol la dejó un poco loca y que estuvo muy enojada esa noche, digo, arrepentida. Pero te juro que no lo hice a propósito. Y al no tener respuesta, le preguntó, ¿acaso estás escuchando? Y Jungwon le dijo, sí, aquí estoy. Enju siguió defendiéndose diciendo que fue una equivocación. Pero Jungwon le dijo que ya lo sabía. ¿De verdad? Le preguntó ella sorprendida. Pero aún así, ella le agradeció por haber comprendido que era una equivocación de su parte. Pero lo que ella quería saber era por qué él no dijo nada en todo este tiempo y dejó que ella siguiera haciéndolo, ya que se despertó en plena madrugada por su culpa. Ay, tranquila, mi amor, yo suelo poner el teléfono en silencio cuando duermo. Le mintió Jungwon descaradamente, y solo eso logró tranquilizar a Enju por el momento. Y Jungwon le preguntó, dime, ¿qué es lo que vas a hacer en este momento? Y Enju le dijo que primero tomaría una ducha y después iría a la cama. Y Jungwon le dio las buenas noches, y Enju le deseó que también pudiera dormir bien. Pero antes de colgar, Jungwon le informó que iría mañana a buscarla para llevarla al trabajo. Y tras finalizar la llamada, Jungwon miró su teléfono, observando todos los mensajes que Enju le había mandado todas las mañanas. Y Jungwon se estaba lamentando porque a partir de ahora iba a dejar de recibir sus mensajes. Y al día siguiente, Jungwon apareció todo desaliñado y con la respiración agitada frente a la casa de Enju. Y preocupado le preguntaba si acaso esperó mucho. No, acabo de salir, le dijo ella mientras reía. Pero aún así, Jungwon se disculpó por la tardanza y ella le restó importancia al asunto. ¿Qué día es hoy? ¿Por qué? Le preguntó Enju.
Y Jungwon riendo le dijo, ¿es que te ves tan hermosa? Acercándose a ella y acariciándole el pelo, pero luego se acercó un poco más y Enju cerró los ojos ansiosa esperando el beso, y cuando sus labios se unieron en un beso, ¡ay! No era más que un sueño alborotador de úteros. Yu se despertó de golpe y se horrorizó al ver que ya había amanecido. Fue cuando en ese instante recibió una llamada del número 25, cuando ella ni siquiera había procesado que había tenido un sueño de lo más atrevido con el papucho de Jungwon, y comenzó a darse golpecitos en el rostro, como si con eso iba a espantar la calentura que Jungwon le hacía sentir. Y luego contestó con un simple hola, y Jungwon preocupado le preguntó si acaso acababa de despertar, y Enju se lanzó sobre su despertador, mientras le preguntaba por qué la llamaba tan temprano. Y Jungwon quiso saber si acaso ella no iba a trabajar, y Enju se quedó casi de pie al ver que eran casi las 10 de la mañana. Y Enju salió corriendo hacia el baño para ir a prepararse, y le pidió a Jungwon que se fuese él primero. Sin embargo, Jungwon se negó y quería esperarla, y Enju se bañó y se vistió a todas prisas y bajó las escaleras corriendo para no llegar tarde al trabajo, y de camino se topó con la vecina entrometida, quien la saludó viendo que evidentemente llegaba tarde al trabajo, y le dijo, escuchó como el viejo rabo verde le estaba gritando la otra noche, y le pidió que por favor tuviera cuidado cuando se trataba de él, y también se disculpó por no haberle ayudado cuando ella lo necesitaba, porque tenía miedo de enfrentar a ese señor. Y Enju le dijo que la entendía perfectamente, pero que ahora tenía que irse porque estaba llegando tarde al trabajo. Y cuando salió del edificio, vio como Jungwon la estaba esperando, y ella se disculpó por llegar tarde. Sin embargo, Jungwon estaba preocupado porque ella vino corriendo hasta allí. Y Enju, con la respiración agitada, le dijo que sí era muy evidente. Y Jungwon comenzó a regañarla por no haberse tomado las cosas con calma. Y Enju se disculpó con él, pero Jungwon le dijo que no tenía que disculparse por eso. Y Enju, al verlo enojado, pensó que Jungwon estaba molesto por haberlo hecho esperar tanto. Sin embargo, lo que tenía Jungwon molesto es que ella tenía el cabello todo mojado por ir a las prisas, y se prometió que eso no iba a volver a suceder nunca más. Y le dijo que afortunadamente no iban a llegar tarde, cosa que hizo que Enju se sintiera más relajada y sentía que el día estaba especialmente fresco, y se sentía tan ligera y liberada que lo último que le faltaba era ponerse a cantar Libre soy, aunque ella no entendía por qué podía sentir el suave movimiento de su cabello sobre la tela de su vestido. ¡Oh, rayos! ¡No puede ser! Olvidé ponerme un sostén. Y Enju, horrorizada, comenzó a cruzar los brazos sobre su pecho para evitar que Jungwon se diera cuenta de que no llevaba sostén. Enju sentía que la sensación blanda de su pecho sin sostén era tan desagradable, y lo peor era que tenía que irse a trabajar así a la farmacia. Pero parecía que el universo estaba conspirando en su contra, porque en ese momento recibió una llamada, y Jungwon, al ver que ella estaba ignorando la llamada, le preguntó si no iba a contestar. Pero Enju sabía que si contestaba significaba que tenía que dejar que Jungwon viera que no llevaba sostén, y se estaba conteniendo para no maldecir a su madre por lo inoportuna que era en ese momento. Pero el tóxico de Jungwon notó que el remitente de la llamada decía mi vida, y se preguntaba quién carajos es ese tal mi vida, y por qué Enju estaba evitando la llamada. Y él hasta estaba comenzando a sospechar de que a ella le sucedía algo, ya que tenía los brazos cruzados sobre su pecho de una manera muy rígida, y aún así le pidió que conteste. Y Enju intentó contestar sin quitar las manos de sobre su pecho, y aprovecharía la ocasión para poner el teléfono en silencio por si acaso. Pero el pinche teléfono cayó al suelo del auto, y Enju ahogó un grito de puro susto. Y Jungwon, con sus segundas intenciones, hasta quería contestar por ella, pero Enju lo ignoró y se dijo a sí misma, ok, simplemente tengo que recoger el teléfono del suelo y luego cruzar los brazos rápidamente. Sin embargo, cuando consiguió recoger el teléfono del suelo, Jungwon frenó estrepitosamente y estiró la mano para evitar que ella se golpee, y preocupado quiso saber si ella estaba bien, si no se había lastimado. Sin embargo, ella estaba ruborizada, sorprendida y horrorizada, porque lo que había venido tratando de evitar sucedió de todos modos. Y Jungwon terminó dándose cuenta de la peor manera que ella no tenía sostén.
y Eunju soltó un aullido de terror, ya que Jungwon la había tocado accidentalmente en los pechos. Pero Jungwon estaba igual de horrorizado, preguntándose qué carajo fue lo que tocó, qué es eso que sintió, y apartó la mano como si hubiese tocado fuego. Y Eunju intentó disculparse, explicarse, hacer algo para que él entienda lo que sucedió, pero Jungwon, con la cara colorada, le decía que no lo hizo a propósito. Sin embargo, Eunju no estaba poniendo en duda su palabra, y Jungwon apretó el volante con fuerza. Y Eunju estaba demasiado avergonzada porque a Jungwon se le veía demasiado incómodo por la situación. No obstante, Jungwon estaba casi ahogando una maldición, porque no solo fue demasiado tarde a buscarla, sino que también tocó un lugar equivocado tratando de atraparla para que no se golpeara. Y Jungwon, sintiéndose frustrado, pisó el acelerador y terminó ofreciéndole su chaqueta a Eunju para que se cubriera si se sentía incómoda. Y Eunju la terminó aceptando y dándole las gracias. Sin embargo, no sabía cómo decirle que por favor la dejara en Luftfield y que le permita llevar la chaqueta de él puesta. Sin embargo, Jungwon quería acompañarla, cosa que sorprendió mucho a Eunju. Dime, ¿pretendes que te deje ir sola hasta allá?, le preguntó Jungwon ante su sorpresa. Pero a Eunju no le importaba ir sola hasta allá. Sin embargo, a Jungwon sí le importaba. Y aunque Eunju intentó insistir, Jungwon no estaba dispuesto a dejarla andar sola en esas condiciones. Pero el muy tóxico de Jungwon estaba ya imaginándose a Eunju tropezando con un sujeto y que éste pudiera sentir lo que él sintió en su momento. Y de forma tajante, ya molesto, le dijo a Eunju que no la dejaría ir sola. Y a Eunju no le quedó más opciones que aceptar. Y Jungwon pisó el acelerador hasta el fondo, sintiéndose Toretto. Y ya cuando estuvieron en Luftfield y la dependiente del lugar le dio la bienvenida, y Jungwon se sentía incómodo de estar rodeado de tanta lencería. Mientras tanto, Eunju estaba sorprendida de que él estuviera tan avergonzado de estar en una tienda de lencería y estaba burlándose internamente, cuando la dependienta le preguntó a Eunju si estaba buscando algo en particular. Y Eunju, avergonzada, trató de explicarle a la dependienta lo que necesitaba por medio de señales, y la dependienta, sonriendo, entendió enseguida lo que ella intentaba decirle. Le preguntó qué tipo de sostenes buscas. ¿Quieres unos para pareja, para luna de miel o sin aros? Pero Eunju, sintiéndose incómoda, le dijo que quería uno que pudiera usar ahora mismo. Y la dependienta, como si tuviera una mente pecaminosa, miró a Jungwon como preguntándose: ay, papacito, ¿qué fue lo que le hiciste que ahora necesito un sostén nuevo tan temprano en la mañana? Y la dependienta levantó el pulgar hacia Eunju en modo de apoyo y luego gentilmente le pidió que la siguiera. Y mientras ellas buscaban un sostén con el que Eunju se sintiera cómoda, hasta que dieron con el perfecto. Y la dependiente, como toda una chismosa, le dijo a Eunju: ay, voy a ir a ver cómo está tu novio, porque se le veía muy impaciente antes. Y Eunju se sorprendió al escuchar que la dependiente creía que Jungwon y ella eran novios, aunque trató de explicarle que no era así. Sin embargo, aunque Eunju sabía que ellos dos no se habían visto como Adán y Eva en el jardín del Edén, y aunque fuera de una forma accidental, igualmente se tocaron, y era lo único que él iba a recordar de ella. Y en la mente toda distorsionada de Eunju, Jungwon era una persona muy grande, y por lo que pasó ayer en el ascensor, supuso que él era todo un experto en el área, ya que ni siquiera parpadeó ante lo sucedido hace rato. Sin embargo, ella fue la única que se puso nerviosa en ese momento, ya que ese hombre siempre estaba con una expresión tan seria, aunque quedó totalmente desalmado ante una tienda de lencería. Y Eunju le preguntó a la dependienta: dígame, ¿acaso usted vio a mi novia allá afuera? La dependienta le preguntó: ¿está hablando del hombre alto, guapísimo, que está parado allá afuera impaciente? Eunju le dijo: sí, ese mismo. Estoy buscando impresionarlo. Y le preguntó a la dependienta: dígame, ¿usted podría hacerme un pequeño favor? Y Eunju estaba ansiosa de ver la cara de sorpresa de Jungwon, mientras por su lado Jungwon estaba rodeado de puras viejas que lo codiciaban, cuando apareció la dependienta llamándolo, diciéndole que Eunju le había dicho que su novio estaba afuera esperándola, cosa que hizo que Jungwon se quedara de piedra,
ya que Enju se había referido a él como su novio. Y aunque no lo dijo, le gustó cómo se escuchaba. Y le preguntó a la dependienta si lo que acababa de decir era cierto. Y la dependienta le dijo, ay, Enju tenía razón. Ay, eres alto, guapo y estás más bueno que el pan. O galán de telenovela coreana. Pero Jungwon no le creyó nada, ya que aunque su vida dependiera de eso, Enju nunca diría algo así. Pero la dependienta le dijo que ella lo dijo y con mucho orgullo. Y la dependienta estaba tan emocionada ya que ver a Enju y a Jungwon caminando por la calle debían de parecer que estaban sacados de una escena de una película. Y comenzó a decirle que Enju tenía un rostro tan hermoso y un cuerpazo de infarto. Cosa que sorprendió mucho a Jungwon, pero se mantuvo interesado en todo lo que la mujer decía. Y la dependienta parecía querer vender o meterle a Enju por los ojos a Jungwon, viéndole que Enju tenía una cinturita tan fina, un montón de curvas que volvería loco a cualquier hombre. Y Jungwon seguía impactado. Pero la dependiente le dijo, ay, tú debes de saber eso mejor que yo, ya que eres su novio. Y Jungwon no pudo evitar recordar ese roce delicioso que tuvo con Enju en el auto. Y la dependienta lo felicitó por ser tan afortunado de tener ese pedazo de mujer al lado. Y Jungwon se quedó de piedra y muy sorprendido cuando vio que la mujer se marchó. Y se preguntaba qué carajo fue todo eso. Y Jungwon no podía creer que ahora lo felicitaran por ser el novio de Enju. Pero aún así lo que dijo la dependienta no podía dejar de resonar en sus oídos. Y para rematar, apareció Enju con una gran sonrisa, diciéndole si lo hizo esperar mucho. Sin embargo, Jungwon todavía no había procesado todo lo que pasó y sentía que le habían lavado el cerebro. Y Enju, tratando de dejar las cosas claras, le pidió con una gran sonrisa, por favor, olvidemos todo lo que pasó esta mañana. Y Jungwon se quedó en un silencio incómodo, ya que no sabía si podía cumplir algo así. Sin embargo, no le quedó más remedio que estar de acuerdo con eso. Y Enju se fue al baño demasiado feliz, satisfecha de haber conseguido ponerlo nervioso y sorprenderlo. Y supuso que la dependienta hizo un buen trabajo transmitiendo su mensaje. Buen trabajo no, deberían darle un aumento. Y Enju saliendo del baño sentía que si no hubiese sido por lo del sostén, la mañana hubiese sido perfecta. Sin embargo, se horrorizó cuando escuchó unos pasos detrás de ella y no supo en qué momento ese sujeto se acercó tanto. Y se horrorizó cuando vio que ese sujeto estaba casi encima de ella y soltó un grito cuando el hombre estampó su hombro brutalmente contra ella. Y el muy hijo de la canina le pidió disculpas mientras salía huyendo. Fue cuando Enju se sorprendió al sentir que pisó un sujetador metido en una bolsa. Y fue cuando recordó que su acosador había robado uno de sus sujetadores hace tiempo, ya que ese sostén bajo sus pies no simplemente era parecido a ese sujetador que le robaron. Y Enju se horrorizó cuando se dio cuenta que se trataba del mismo sostén. ¿Qué será lo que pasará ahora que Enju ha descubierto que su acosador la sigue a todas partes? ¿Será que se lo contará a Jungwon? Eso lo veremos en el próximo capítulo. No te olvides de darle like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima! Bye. Goodbye.